Bienvenidos a la aventura que revela los secretos ocultos del búnker de Hitler. Si la historia que nunca salió a la luz te intriga, dale like, suscríbete y síguenos para descubrir más misterios históricos. El búnker de Adolf Hitler, conocido como el Führerbunker, se erigió como el epicentro sombrío del poder nazi y el escenario de los últimos y más desesperados actos del Tercer Reich. Ubicado a 10 metros bajo el jardín de la Cancillería del Reich en Berlín, este complejo subterráneo fue mucho más que un refugio. Se convirtió en el santuario final de la locura nazi y el lugar donde se consumaron los secretos definitivos de un régimen moribundo. Aunque gran parte de lo que ocurrió allí en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial se conoce a través de los testimonios de supervivientes y de los informes de inteligencia, el búnker guardó secretos que, por su naturaleza, por la destrucción de pruebas o por la muerte de los principales actores, nunca han podido ser desvelados en su totalidad, alimentando un aura de misterio y especulación histórica. Diseño y atmósfera del último cuartel. La construcción del Führerbunker se llevó a cabo en dos fases principales. Inicialmente, se construyó un refugio antiaéreo bajo un gran salón de banquetes en 1936, conocido como el Vorbunker o búnker superior. A medida que la guerra avanzaba y los bombardeos aliados sobre Berlín se intensificaban, se hizo evidente la necesidad de una estructura más robusta y profunda. En 1943 se inició la construcción del Führerbunker propiamente dicho, el complejo más profundo y fortificado, conectado al Vorbunker por una escalera. El diseño del búnker era laberíntico y funcional, aunque intrínsecamente claustrofóbico. Estaba compuesto por aproximadamente 30 pequeñas habitaciones distribuidas en dos niveles, protegidas por muros de hormigón reforzado de hasta 4 metros de grosor y una losa de hormigón adicional sobre el techo. El complejo disponía de su propia planta de ventilación, generadores diésel, suministro de agua y sistemas de comunicación. Sin embargo, en los últimos días de abril de 1945, con el ejército rojo soviético avanzando calle por calle sobre la capital, el sistema de ventilación ya bombeaba el humo y el olor a pólvora de las batallas externas, y el ambiente interno se había vuelto sofocante, física y psicológicamente. Adolf Hitler se mudó al Führerbunker de forma permanente en enero de 1945 para dirigir la defensa final del Reich. En un espacio tan limitado y bajo una presión extrema, la dinámica del poder nazi se distorsionó por completo. El búnker albergó a su círculo íntimo, Eva Braun, Joseph Goebbels y su familia, el secretario personal Martin Bormann, su personal militar y secretarias. Este grupo reducido, aislado de la realidad exterior y viviendo en un estado de negación, paranoia y fanatismo, fue testigo de la desintegración mental y física de Hitler. Las reuniones de situación militar que tenían lugar en la estrecha sala de mapas se convirtieron en ataques de ira cada vez más frecuentes de Hitler contra sus generales, a quienes acusaba de traición y cobardía, mientras la realidad de la derrota era innegable. El secreto del doble suicidio. Uno de los secretos que el búnker se llevó a la tumba y que sigue siendo objeto de debate historiográfico se refiere a la exacta cronología y método de las muertes de Hitler y Eva Braun. Los hechos indiscutibles son que la pareja se casó en el búnker el 29 de abril y se suicidó al día siguiente, el 30 de abril de 1945, y que sus cuerpos fueron parcialmente quemados con gasolina en el jardín de la Cancillería para evitar que cayeran en manos soviéticas. Sin embargo, los detalles precisos del suicidio se perdieron con la muerte de los principales testigos y la falta de un examen forense inmediato e irrefutable. Los testimonios varían sobre si Hitler utilizó una cápsula de cianuro o si se disparó en la sien con una pistola, o si optó por una combinación de ambos métodos. El sargento de las SS, Rochus Misch, uno de los últimos testigos presenciales en la antesala, declaró haber oído un disparo, mientras que otros supervivientes, como el asistente Otto Günsche y el ayudante Heinz Linge, describieron el hallazgo de los cuerpos y la evidencia del cianuro, particularmente la olorosa sustancia en la boca de Eva Braun. La versión más aceptada, basada en las investigaciones de posguerra realizadas tanto por los aliados occidentales como por los soviéticos, sostiene que Hitler
mordió una cápsula de cianuro casi simultáneamente mientras se disparaba con su pistola Walter P.38 para asegurar su muerte. Un acto final de cobardía y precaución. La razón de la duda histórica radica en que los testimonios de los que sobrevivieron a la purga de la posguerra fueron a menudo contradictorios, incompletos o potencialmente moldeados por el trauma o la presión de los interrogadores soviéticos. Los análisis de restos dentales encontrados y examinados por los soviéticos en 1945 y en el siglo XXI han confirmado la identidad de Hitler y Braun, pero el secreto íntimo del método exacto de su muerte, que disiparía toda teoría de conspiración, permanece en la zona gris de la certeza histórica. El destino de los últimos tesoros del Reich. Otro misterio indisolublemente ligado al búnker es el verdadero destino del oro y los tesoros que pudieron haber estado almacenados allí o sacados apresuradamente. El Tercer Reich había acumulado una vasta cantidad de riqueza saqueada de naciones ocupadas y de las víctimas del Holocausto, incluyendo oro en lingotes, divisas extranjeras, obras de arte y objetos de valor incalculable, gran parte de ellos gestionados por las SS y el Reichsbank. El búnker, como centro administrativo final, habría albergado documentos cruciales sobre el destino de estas riquezas y las órdenes finales de su disposición. La trama se intensifica y cada rincón del búnker guarda una nueva revelación. Si quieres seguir con nosotros en esta exploración, dale like, suscríbete y síguenos para no perderte ningún detalle. Se sabe que Martin Bormann, el poderoso secretario personal de Hitler y el verdadero poder detrás del trono en los últimos días, era el custodio de las finanzas personales de Hitler y de los fondos del partido. Testimonios sugieren que en los días finales se destruyeron cantidades masivas de documentos en los hornos y calderas de la Cancillería y el búnker para evitar que cayeran en manos soviéticas. Sin embargo, no hay un registro claro sobre si se intentó evacuar una parte significativa del oro y los valores antes de que la ciudad fuera completamente cercada. La posibilidad de que Bormann ordenara que parte del tesoro fuera escondido en túneles o transportado con los pocos aviones que lograron salir de Berlín ha sido objeto de intensa especulación. La posterior búsqueda de los supuestos trenes de oro en Polonia y los depósitos secretos en Baviera y Austria demuestran que el secreto de la última distribución de la riqueza nazi y de los archivos financieros clave quedó sepultado bajo los escombros de Berlín y los archivos del Ministerio de Seguridad del Estado, Ministerium für Staatssicherheit o Stasi, de Alemania Oriental, que pudo haber recuperado parte de esta información sin hacerla pública. La paranoia y los juicios de venganza. El búnker también fue testigo de una serie de juicios sumarios y ejecuciones de personas consideradas traidores en los últimos momentos del régimen. El secreto aquí no es que ocurrieron, sino los detalles exactos de las acusaciones, las órdenes y la participación de los altos mandos. En los días finales, la paranoia de Hitler alcanzó su clímax, exacerbada por la noticia de que Heinrich Himmler, jefe de las SS, intentaba negociar una rendición separada con los aliados occidentales. El 28 de abril de 1945, el cuñado de Eva Braun, Hermann Fegelein, un oficial de enlace de las SS en el búnker, fue arrestado y fusilado por deserción y traición. La verdadera extensión de su culpabilidad sigue siendo debatible. Si solo huía, si intentaba negociar, o si su ejecución fue simplemente un acto de venganza de Hitler contra la familia de Braun por la traición de Himmler. Su juicio, breve y brutal, fue presidido por el SS Gruppenführer Wilhelm Mohnke. Los detalles de su juicio y las últimas palabras de Fegelein quedaron en secreto, perdidos entre los fragmentos de memoria de los pocos testigos, incluido su intento fallido de contactar a su hermano Valdemar para que intercediera por él. Este episodio de violencia interna en el búnker subraya el ambiente de terror y delación que imperaba en el refugio. Otros fusilamientos y purgas menores de personal sospechoso pudieron haber ocurrido sin dejar rastros documentales, llevándose al olvido las últimas víctimas de la tiranía nazi. El secreto moral, el infanticidio de los Goebbels. Quizás el secreto más profundo y filosófico que alberga el Führerbunker es la verdadera razón detrás de la decisión de Joseph Goebbels y su esposa, Magda,
de asesinar a sus 6 hijos antes de suicidarse. Goebbels, ministro de propaganda y el más fanático de los seguidores de Hitler, se mudó al búnker para ocupar el cargo de canciller del Reich por un solo día tras el suicidio de su líder, un cargo que fue una burla de la realidad. Los Goebbels inyectaron morfina a sus hijos, Helga, Hilde, Helmut, Holde, Hedda e Heide, uno por uno, y luego introdujeron una cápsula de cianuro en sus bocas. Aunque sus notas y cartas revelan un fanatismo ideológico que les impedía concebir la vida en un mundo sin nacionalsocialismo, el proceso mental exacto y la decisión íntima entre la pareja de llevar a cabo este infanticidio masivo siguen siendo un abismo moral incomprensible. La carta de Magda a su hijo mayor de un matrimonio anterior, Harald Quandt, expresa que la vida sin el Führer era inconcebible, pero la frialdad con la que planearon y ejecutaron el asesinato de sus propios hijos, a quienes vestían con sus mejores ropas antes de matarlos, es un secreto que la psicología y la historia luchan por comprender. La naturaleza precisa de su último diálogo, la justificación final de este acto extremo de fanatismo, es un secreto que solo el hormigón del búnker podría haber escuchado. El secreto de la posguerra, la desaparición del búnker. El destino final del propio búnker también es un secreto de la posguerra, gestionado con extremo celo político. Los soviéticos exploraron minuciosamente el complejo inmediatamente después de la caída de Berlín, buscando desesperadamente los cuerpos de Hitler y las pruebas de su muerte. A pesar de haber encontrado los restos dentales que confirmaban la muerte, mantuvieron el descubrimiento en secreto durante años, alimentando intencionalmente las teorías de que Hitler había escapado, una estrategia que servía a sus propósitos de propaganda y desestabilización en la naciente Guerra Fría. En el período de la Guerra Fría, el búnker, situado en el sector de Berlín Oriental cerca del muro, fue objeto de varios intentos de demolición por parte de las autoridades de la República Democrática Alemana. El objetivo era eliminar este lugar de culto para los neonazis y un incómodo recordatorio del pasado nazi. Los intentos de voladura resultaron ineficaces debido a la solidez de la construcción, que había sido diseñada para resistir bombas aéreas de gran calibre. Finalmente, en la década de 1980, el complejo fue rellenado con escombros y tierra y sellado con bloques de hormigón. Hoy, el sitio donde se ubicaba el Führerbunker es un estacionamiento discreto, marcado por una placa informativa que simplemente indica su ubicación y significado histórico, una decisión tomada para desmitificar el lugar y evitar el resurgimiento del fanatismo. Los secretos definitivos del búnker, el método íntimo del suicidio de Hitler, el destino exacto de la última riqueza del Reich, las palabras finales de los traidores y la justificación del infanticidio de los Goebbels permanecen sepultados bajo las capas de hormigón y tierra. El búnker no solo fue la tumba física del Tercer Reich, sino también el depositario final de sus secretos más oscuros e irresolubles. La ausencia de los restos físicos del complejo, borrado del mapa para evitar su fetichización, es en sí misma un secreto moderno que intenta contener el eco de la barbarie que allí se consumó, dejando que la historia siga buscando las respuestas definitivas entre las cenizas de un régimen autodestructivo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje clandestino. Recuerda, dale like, suscríbete y síguenos para seguir descubriendo historias que cambian la